Qué felicidad poderme encontrar con ustedes un domingo. Nunca había hecho un live un domingo hace mucho tiempo, la verdad. Pero qué rico poderlos ver y encontrarme con todos ustedes esta noche. Eh, Hoy, la verdad que para hablar de un tema que puede ser bastante polémico, pero que para mí es fundamental, y creo que es una de las cosas que más importancia tiene en la vida de todas las personas que tenemos algún tipo de creencia. Y por eso creo que es un tema polémico, pero que es importante hablar, porque a veces las personas creen que cuando hablamos de creencias que tenemos, no se pueden juntar las cosas con las cosas materiales o con el dinero. Y creo que además es tan importante el tema que genera tanta polémica que se trata de no tocar el tema para no herir susceptibilidades. Pero me parece que es fundamental hablar de este tema porque muchas veces estamos completamente bloqueados financieramente por todas las creencias que tenemos. El live pasado, para las personas que se están conectando y que vayan a ver este live, tenemos una serie de varios lives en este mes y todos se complementan, o sea, todo tiene una razón de ser y en el live anterior estuvimos viendo las creencias que tenemos heredadas o por cultura y tiene mucho que ver, por supuesto, las creencias que tenemos a nivel espiritual. Por eso hoy en este live vamos a hablar cómo reconciliar tu fe con la abundancia sin sentir culpa, porque a veces relacionamos mucho el tema de la fe con sentir culpabilidad porque estoy queriendo tener mucho o porque es antife aprender a manejar los recursos o tener comodidad, tener libertad financiera, tener propiedades, tener riqueza. Y por eso me parece tan importante hablar de las creencias espirituales que te alejan del dinero sin que te des cuenta. Y ese es el título que tenemos el día de hoy. Así que le doy una bienvenida a todas las personas que se están conectando. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de dónde vienen esas creencias espirituales limitantes, cómo las podemos identificar, cómo podemos enfrentarlas y adicionalmente, qué tengo que hacer para que mis creencias no sean de fe, no me limiten, sino todo lo contrario, me traigan y me lleven a la abundancia que realmente deberíamos estar viviendo. Entonces, quiero empezar preguntando algo que de pronto es evidente, pero es necesario. En algún momento, quiero que lo pienses honestamente, ¿en algún momento has sentido que por culpa de querer una vida mejor, como que eso está mal? Como que eso, sentimiento no va lo uno con lo otro, o como si desear estabilidad, descanso y abundancia, casas, carros, finca, viajes fuera algo malo. ¿En algún momento has sentido que desear cosas materiales no van con la vida espiritual? A veces has podido sentir que algunas creencias de, por ejemplo, querer tener una casa más grande, un carro más lujoso o tener mayor estabilidad en tu vida, más comodidades para ti, para tu familia, pueden ir en contra de las creencias que tienes. Esta pregunta me parece tan importante y una bienvenida y un saludo a todas las personas que se están conectando por Instagram, porque la verdad es que definitivamente nosotros en algún momento podemos estar uniendo culpabilidad porque de alguna forma hemos escuchado mensajes que no hemos terminado de entender y quiero ser como muy clara en lo que quiero explicar el día de hoy. Y quiero pedirles a todos ustedes que se abran un poquito y que me dejen explicarles todo hasta el final porque sé que es un tema polémico, pero quisiera que me escucharan todo desde el principio hasta el final para que yo les pueda dar todas las herramientas de este live que es tan importante y es tan determinante para mí porque les quiero decir que una de las cosas que a mí me llevó a estudiar finanzas o no, finanzas personales y como que volverme una persona más del tema de administración de recursos, era que a mí me generaba muchísimo conflicto y como una culpabilidad que hoy entiendo que no viene de Dios, el hecho de sentir que una creencia de fe
de pronto iba en contra de tener comodidad en mi vida. Y eso me ha llevado a estudiar por años la Biblia. Gracias a Dios, digamos que puedo decir que muchas de las cosas que enseño hoy como mentora financiera tienen que ver con cosas que yo he experimentado y que además eran mis propias creencias limitantes. Y quiero leerte algunas de las cosas que me han escrito y me han dicho las personas con respecto a estos pensamientos, creencias que tenemos que sí nos limitan. Una persona me decía, creo que ingresa más fácil un pobre al cielo que un rico. Otra persona decía, por mucho tiempo sentí que no era merecedora de las bendiciones. Otra persona me escribió, le mandé muchos mensajes al universo de que yo no era merecedora de bendiciones y aún no termino de revisar porque siento que estoy recibiendo todas las consecuencias de haber hecho eso. Entonces, quiero que definitivamente entendamos que hemos crecido en una cultura donde lamentablemente hemos escuchado, entendido o aprendido solo una parte de la lección y yo sé que estas frases duelen, o sea, porque es que yo viví frases que ahorita les voy a contar y cómo las he enfrentado y qué es lo que he aprendido y cómo las he combatido, porque yo sé que estas creencias duelen, lastiman porque no somos merecedoras o porque si estamos deseando más comodidad o más riqueza, entonces estamos en contra de las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y yo creo que esto viene de muchas cosas que escuchamos, de cosas que hemos leído, pero solo ciertas partes, y también vienen del miedo, no vienen del amor. Y yo quiero contarles varias cosas que voy a empezar a mezclar acá, mi historia personal. Un saludo para todas las personas que se están conectando. Quiero contarles mi historia personal porque por supuesto que yo tenía en mi cabeza que es más fácil que un camello pase por un ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Yo no sé si tú habías escuchado eso. Hoy les voy a estar hablando, por supuesto, de muchísima Biblia a partir de ahorita. Les voy a empezar a contar cosas que he estado aprendiendo y por eso me encantaría que todas las personas que están acá cojan su Biblia, porque les voy a empezar a dar versículos de las historias que leemos todos, porque yo también escuché todo esto. Yo crecí en una familia que desde que tengo conciencia tenemos una fe en Cristo y digamos que por muchos años no fui la persona entregada a mi fe, sino que iba porque mi familia iba. Le agradezco a Dios por darme esa posibilidad desde chiquita, pero la verdad yo no tuve un encuentro con Dios hasta hace unos años atrás donde realmente mi relación con él es estrecha, donde busco, por favor, aprender de él, porque creo que de él viene todos y porque mi vida ha cambiado desde que lo conozco. Desde que conozco a Dios, la verdad es que me doy cuenta que tengo oportunidades y que por mucho que la he embarrado en mi vida, no solo en temas financieros, sino en temas personales, profesionales, en todas las áreas de mi vida me doy cuenta que es gracias a Él que puedo seguir acá enfrente de ustedes hablándoles y que es gracias a su misericordia, a su gracia que yo estoy acá. Todo porque he empezado, ya varios años llevo leyendo la Biblia y por eso quiero que cojan su Biblia y vamos a empezar a leer algunas cosas que les quiero mostrar. Eh, y yo era de las que creía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Yo también escuchaba y creía una parte de la Biblia que dice, no puedes servir a dos señores. Y entonces básicamente, cuando yo empiezo a unir diferentes frases que existen en la Biblia, yo digo, pues no, o sea, tener dinero no está bien o tener dinero no va en línea con lo que Dios quiere para mi vida. O sea, automáticamente tiene mucho que ver con parte de las ideas que les dije en el live pasado, y es que cuando yo empiezo a entender que el dinero es malo para mi fe y que Dios, cada vez que yo quiero
una mejor casa, un mejor carro, una finca, me quiero ir con mi familia un mes de viaje, quiero darle la mejor educación a mis hijos. Cada vez que yo pienso que quiero una empresa más grande, cuando quiero cosas materiales, cuando quiero que mi empresa crezca y sea una de las multinacionales, cuando yo pienso eso, entonces uno se empieza a sentir mal, se siente mal porque va como en contra de esa fe que uno quiere tener y que uno quiere agradar. Pero lo que me empecé a dar cuenta es que cuando empecé a leer la Biblia, Dios me empezó a revelar cosas. Y yo sé que hay muchísimas frases de cajón que pronto yo voy a estar repitiendo y que ustedes ya han escuchado, pero es que a mí alguien escuchaba a pastores y a gente que decía es que leer la Biblia le van quitando a uno como un velo y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso? No entiendo. Pero yo les digo que cuando yo empecé a leer la Biblia, empieza de repente a pasar que tú puedes haber leído, escuchado un pasaje 1000 veces, porque 1000 veces han hablado de ese tema, pero de repente tú entiendes algo nuevo. Y eso fue lo que me empezó a pasar en términos financieros, porque de pronto mi interés, mi enfoque, aparte de leer toda la Biblia y poder entender y aprender mucho más de él, ha sido completamente estar enfocado en mi tema era un tema financiero y que yo no quería ir en contra de lo que él quería para mi vida. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. Hay una parte en la Biblia donde dice que nosotros siendo malos le damos las mejores cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial con nosotros. Y quiero hacerles aquí una pregunta. ¿Cuántos de ustedes acá son papás? ¿Cuántos de las personas acá que me escuchan, me pueden decir acá que son papás? Si tú eres papá, dime si a ti te encantaría ver a a tu hijo, mejor dicho, con que le suene el estómago del hambre y además oliendo a feo porque no se baña y además con toda la ropa rota, no porque sea la moda, sino porque no tiene más con qué vestirse y además que esté sucio, cochino. Yo digo, ¿a los papás les gustaría eso? ¿Te gustaría que como papá dijeran, uy, este es el hijo de María Margarita y míralo cómo está? O sea, pobrecito el niño muerto de hambre, nadie le da de comer y adicionalmente mírelo cómo huele de feo y adicionalmente mire cómo está vestido. Pues no, a nadie le gusta. De hecho, todo el mundo intentas darle lo mejor a sus hijos. Tú y yo, que somos humanos, intentamos es dar lo mejor porque queremos que nuestros hijos tengan las mejores condiciones que nosotros, no pasen por lo que nosotros pasamos. O sea, ese es el ideal de un papá. Y yo te digo, ¿por qué creemos que humanamente Dios quiere que tú no, o sea, si tú crees en Dios y Él es papá Dios, ¿por qué creemos que no queremos que Él, el referente papá Dios y todo el mundo lo conoce y sabe que es tu Dios, va a querer que lo relacionen con que te quieren pobre, muerto de hambre, oliendo a feo y, mejor dicho, hecho una nada? No es cierto. O sea, la palabra de hecho es muy clara. Si tú das cosas, las mejores cosas a tus hijos, ¿por qué esa mentalidad de escasez de creer que Dios quiere que nosotros estemos, mejor dicho, en la escasez completa, en hambruna y con lo justo y necesario? No es cierto, no es cierto, no es lo que está escrito en la palabra. Y entonces viene la verdad que esta culpa que a veces sentimos que no viene de Dios, a veces pensamos que es que este mensaje de sufrimiento purifica o que estos mensajes de pobreza realmente son que somos unas personas humildes o que mensajes de que tener cosas, tener casas, te aleja. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso. El primer pasaje que quiero que vayamos a ver es en Mateo 19:23, que dice, entonces, aquí está hablando básicamente de cuando un joven rico le hizo una pregunta a Jesús de qué era lo que tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta parte, ¿no? Y
Después dice, me voy a pasar al versículo 25. Oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí esta pregunta la estaban haciendo. Me encanta esta pregunta porque además esta pregunta la estaban haciendo los discípulos después de que Jesús le había respondido al joven rico que tenía que hacer con sus pertenencias. Y aquí me generan dos preguntas que se las quiero dejar abiertas. Oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, que ellos seguramente tenían recursos de dinero, porque si no, no estarían descartándose de una. Esa puede ser una posibilidad. Se las dejo ahí. Igual, voy a seguir leyendo, dice, mirando Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Aquí me encanta porque como que por un momento todos hemos escuchado que eh, Jesús dijo que difícilmente un rico podía entrar en el reino de los cielos, pero es que el joven rico, mm, lo que hicieron los discípulos después de preguntar la reacción y lo que había dicho Jesús, tiene mucho que ver con lo que tú y yo tenemos que aprender ahora, y es, y entonces si él hubiera dejado todo lo que tenía y hubiera vendido todo lo que tenía, ¿qué es lo que hubiera pasado con el joven rico? Y es lo que básicamente Jesús le responde después. Me voy a saltar hasta el versículo 19 29 que dice, y cualquiera, aquí ya la está respondiendo Jesús, básicamente a la pregunta que le hizo Pedro, porque lo dejamos todo, entonces nosotros qué vamos a recibir. Es básicamente, si el joven rico hubiera vendido todo, ¿qué era lo que nosotros recibimos? Y dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá hoy 100 veces más y heredará la vida eterna. Básicamente acá está diciendo que el que deje va a recibir en esta tierra 100 veces más. Es decir, no te vas a quedar sin nada. Dios es una promesa de Dios donde Dios está diciendo que el que deje sus recursos y haga lo que él en ese momento le estaba pidiendo, entonces va a recibir 100 veces más. Lo que quiero que entendamos es que a veces empezamos a leer la Biblia y lo dejamos solo en la mitad del versículo, en la mitad del contexto. No entendemos todo lo que hay alrededor. No seguimos leyendo cuál es lo que hay antes o qué es lo que hay después que básicamente nos cuenta la Biblia. Y una de las grandes, digamos que, confrontaciones que tenemos con el dinero, yo la entendí hace unos años atrás, y es que el dinero, ¿para qué sirve? Sirve para todo. Y de hecho está escrito en la Biblia. Está escrito en Eclesiastés 10:19. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Significa que en la época de Jesús, en la época del Antiguo Testamento, porque además esto es Eclesiastés, está en el Antiguo Testamento, es decir, estamos hablando de miles y miles de años atrás, ya existía el trueque, ya existía el dinero que servía para todo. Cuando nos damos cuenta de que el dinero sirve para todo, el problema, ¿cuál es? Es que como sentimos, sabemos que el dinero nos sirve para comprar absolutamente todo, creemos que el dinero es el todopoderoso. Y ahí es donde está el error. Porque es claro que todos sabemos que el dinero sí sirve para todo, pero el dinero no es el que te da el poder a ti de hacer todas las cosas. Y es ahí donde vienen estas pequeñas conceptos, creencias que son de cierta forma mal interpretados, donde empezamos a creer que tenemos que decidir entre las dos cosas y no es cierto. ¿Por qué digo que ahí es cuando viene el problema? Porque nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer todas las riquezas y lo veo desde el principio. Yo, una de las reflexiones que quería hacer antes de seguir con la siguiente explicación que les quiero hacer es
Cuando yo empiezo a leer la Biblia desde Génesis y ustedes empiezan a leer estas grandes historias que son tan apasionantes que suceden desde el principio, y empezamos a ver la historia de Noé, empezamos a ver la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo el pueblo de Israel, cada vez que yo veo que se habla de riqueza y de prosperidad, no viene de ellos. Abraham no le pidió a Dios riquezas abundantes, muchos animales, ganado. No fue Abraham. Isaac tampoco le pidió a Dios grandes ganados, casas, tierras. Todo eran promesas que Dios le daba a todos estos grandes personajes que nos enseñan con absolutamente todo lo que pasó en sus vidas. Y nada es casualidad todo lo que está escrito en la Biblia. Nada es casualidad. O sea, si está escrito en la Biblia es porque Dios quería que tú y yo lo leyéramos. Y cuando yo leo y me doy cuenta que las riquezas vienen no porque se la hubieran pedido a Dios, no porque hubiera nacido del corazón del hombre, sino todo lo contrario, nace del corazón de Dios darle al ser humano a raíz de o como consecuencia de la obediencia a muchas de las cosas que Dios dice, nos empezamos a dar cuenta que si todo viene de Dios, estoy hablando desde las primeras historias, cuando no se narra nada de que ningún hombre estuviera pidiendo riquezas ni nada de eso, y es Dios el que la da. ¿No les parece que si Dios es el primero que habla de te voy a dar riquezas, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, vas a fructificar, vas a prosperar, vas a tener una tierra que fluye leche y miel, y mejor dicho, todas las promesas que existen vienen es de Dios? ¿Por qué es algo malo? Si primero, el primero que habla de esa abundancia y de prosperidad abundante es Dios, no es el ser humano. Entonces tenemos que confrontar todas las creencias que tenemos porque yo amo a Dios, amo en lo que creo, pero no tenemos que de verdad leer un poco más la Biblia para entender qué es lo que estamos diciendo. Leer un poco para que tú y yo podamos entender que esto no se trata de que de que tener casas, así como hay un versículo en la Biblia que dice que te bendeciré con casas, no dice te van a dar una casa pequeña, chiquita, no. Dios promete que bendecirá con casas. Si Dios es el que promete, porque va a hacer algo malo. No te sientas mal porque en algún momento sueñas con tener una casa más grande. Lo que es importante es que el poder de hacer las riquezas no viene por tu fuerza. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque esto no viene de que tú tienes una super expertise de tu trabajo y lo que aprendiste y entonces eres profesional y entonces por eso vas a tener muchísimos recursos y por eso vas a tener muchísimas cosas. No, eso no tiene nada que ver con tu capacidad, porque escrito está que es Dios el quien nos da el poder para hacer las riquezas. Eso está en Deuteronomio 8:18. Para las personas que están escribiéndolo, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El poder de hacer las riquezas no viene de ti. El poder de hacer las riquezas viene de Dios. Y si tú y yo entendemos eso, una de las grandes cosas que aprendí hace poco en mis devocionales es que cada vez que tú y yo realmente nos damos cuenta que el poder de las riquezas viene de Dios, viene es por gracia, es un regalo. Viene porque tú le crees que Él es el que te da todo abundantemente, prósperamente, incluso porque eres el que se lo pide. Y esto, digamos que se empieza a derivar en muchísimas cosas y no me quiero ir porque tengo muchísimas cosas que decirles y ya. Pero lo que quiero que entendamos es que el dinero no es el Dios todopoderoso. Está claro que nuestro Dios es celoso y el único todopoderoso es nuestro Dios. Y Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, tal y como está escrito en la Biblia. Pero ¿por qué Dios da ese poder de hacer las riquezas? Y me encanta porque lo vemos como una promesa a la obediencia. Una de las cosas que más está escrita en la Biblia es que es por la obediencia que tú vas a terminar recibiendo
un montón de bendiciones. Los invito a ustedes, no los voy a leer todos, pero quiero que lean Levítico 26, donde están las bendiciones de la obediencia. Y cuando ustedes ven, esto no solo era para el pueblo de Israel, es para ti y para mí. Y es a raíz de la obediencia que Dios termina bendiciéndote con muchísimas cosas, en tus negocios, en tu casa, en tu campo, en tu vientre, en tu familia, con los que te rodean. Es decir, las bendiciones que Dios manda a tu vida incluyen cosas físicas. A ver, no tengamos miedo de hablar de cosas físicas y naturales, materiales. O sea, a veces pensamos que la Biblia es súper poética, pero no, la Biblia sí. Hay versículos que son súper poéticos, pero hay versículos que hablan de cosas materiales. Lo que Dios creó no era poético. O sea, yo creo, tal y como está escrito en la Biblia, que Él es nuestro creador y Él creó los animales. Él no creó, no sé, mentalmente un león. No, él creó un león. Él no creó mentalmente un árbol y está por allá en las nubes. No, él creó un árbol, él creó todas las plantas, él creó todos los animales, él te creó a ti y a mí. Nosotros somos cosas de tocar. Él- las cosas materiales no hacen parte de esa excepción que Dios nos puede dar. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros somos demasiado limitados y a veces soñamos con muchísimas cosas y Dios sueña con muchísimas cosas aún más grandes que nos quiere dar. Eso está en Isaías 55, 2. Perdóname, 55, 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios te quiere dar muchísimo más de lo que tú crees que tú puedes recibir o de lo que tú te sientes merecedora de recibir, incluso materialmente, incluso. Tres casas, cinco casas, es que tengo cinco hijos. No, no está mal. Que es que quiero tener una finca. No está mal. Lo que pasa es que no va a aparecer por arte de magia. Tú tienes que trabajar para que eso suceda. Eso fue lo que pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Todos, absolutamente todos en la Biblia, en su historia, en lo que nos cuentan. Ojalá dijera muchísimo más porque creo que sería delicioso poder leer todo eso que hacían ellos y aprender aún más. Lo que sucedía era que ellos trabajaban todos los días. Yo no encuentro en la Biblia una sola parte donde no dijera que Abraham estaba descansando, mejor dicho, mientras que todo el mundo trabajaba, ¿no? Veo cómo Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel tuvo que trabajar hasta conquistar el último pedazo de tierra que Dios le había hecho. Incluso hay un pedazo donde a Josué le dice, ¿y ustedes por qué no han ido a conquistar lo que les pertenece? Les tocaba a ellos ir y conquistar las cosas que ellos querían. Entonces, quiero que entendamos que muchas de las cosas que tú vas a recibir, las recibes es por gracia. No porque te lo merezcas, no porque seas una buena persona y no lo dejas de merecer porque hayas cometido errores en la vida. Todos lo hemos cometido. Yo te quiero decir que yo soy una de esas personas que ha cometido errores en todas las áreas de su vida, bajo mal, re mal en todos los años de mi vida donde estuve lejos de Dios. Pero he aprendido que es por gracia y por su perdón que Él me regala las bendiciones. Entonces, no te sientas inmerecedora tal y como una persona, muchas personas, la verdad, he identificado últimamente de mis estudiantes que me dicen es que no merezco, es que le he dicho de muchas formas al universo que no merezco. Es que este salario y estas cosas, esto que estoy teniendo, no lo merezco y terminan saliéndose del dinero con eso. Y quiero que entendamos algo acá. Cada vez que tú sientes, que tú piensas que tú no eres merecedora o que pedir o recibir cosas, bendiciones que Dios te regala, te da a ti, porque hace parte de esas bendiciones que Dios quiere darle a sus hijos, y tú te sientes mal, lo que sucede es que todo tu cuerpo siente que está mal. O sea, cuando tú y yo sentimos que algo está mal, todo tu cuerpo interno sabe que está mal, tu mente sabe que está mal. Y cuando él recibe mucho dinero, por más de que se sienta que está mal, tú dices, oh, tengo más dinero, estoy ganando el triple en este nuevo trabajo. Y empiezas a tener más dinero, lo que sucede es que como hay una asociación, es negativo
creencias que tengas de tu familia, incluso por creencias espirituales donde tú crees que es malo tener cosas abundantemente porque no estaría yo glorificando a Dios por todas estas ideas que existen equivocadas y que te están limitando con respecto al tema de prosperidad y de abundancia, incluso material, como ya también te voy a mostrar ahorita más adelante otro versículo que habla de esto. Quiero que entiendas que definitivamente eh, eh, no está mal y que cada vez que tú asocias el dinero está mal, lo que hace tu cerebro es querer gastar el dinero supremamente rápido. Es decir, tengo dinero de más y esto está mal, entonces voy a salirme del dinero, me voy a sacar del dinero. Ay, perdón. Me voy a salir de este dinero rápidamente porque es que está mal. Yo estoy ganando 4 o 5 veces más mi salario, estoy recibiendo nuevos negocios, nuevos contratos, nuevas oportunidades. Esto no lo está recibiendo yo. No, yo no puedo con todo este dinero. Los terminas despilfarrando, no porque lo hagas conscientemente. Es algo que tu cerebro te ayuda. Estás asociando que algo está mal, tu cerebro no es bruto. Tu cerebro no es tonto. Tu cerebro sabe que si tú estás asociando algo de forma negativa, te tienes que salir de eso, de ese momento automáticamente para que te sientas bien. Y por eso puedes estar despilfarrando muchísimo dinero. Así que ten mucho cuidado. Ay, perdón, yo voy como corriendo hoy, pero es que tengo mucho. Pro- Quiero que leamos Proverbios 3 del 13 al 16. Esto me encanta porque además yo me doy cuenta. No sé, las personas, sí, los quiero invitar. Una de esas grandes invitaciones que les quiero hacer es que se lean Proverbios, Proverbios y Eclesiastés. O sea, si tú no te has leído la Biblia, te animo a que te empieces a leer, así sea un versículo, 2 versículos de Proverbios para que inicies, porque es de los libros más sabios. De hecho, está inspirado por Dios, pero se lo dio a Salomón, que es, digamos que el hombre al cual Dios le dio una sabiduría muchísimo más allá de todo lo que hemos tenido nosotros en nuestra cabecita. Y dice en Proverbios 3:13, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y una de esas cosas positivas que recibe un hombre cuando recibe sabiduría, cuando pide sabiduría, es el punto número 16, versículo 16 dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Si esto fuera malo, no estaría escrito acá. Si tener riquezas fuera algo negativo y fuera en contra de tu creencia, Dios no lo hubiera dejado registrado. Este es uno de los tantos versículos de Proverbios donde habla que las riquezas no es algo malo. Entonces, quiero como encerrar acá un poquito la idea para que entendamos y quisiera como que me dijeran acá y me escribieran si hasta el momento me han entendido todo lo que he querido decirles a ustedes acerca de este tema, porque hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia cuando tú y yo logramos entender que cuando nosotros tenemos una creencia en Jesús, en Cristo, realmente no debemos sentirnos mal porque queremos o comodidad financiera o libertad financiera o independencia financiera, o sea, como que todas estas posibilidades de paz, de tranquilidad, porque tenemos una comodidad de vida. No está mal. Querer tener una casa más grande, más bonita, querer tener 2 casas o 3 casas, no va en contra de tu fe. Y teniendo esto en la cabeza, quiero adicionalmente decirte, cuando nosotros aprendemos también a seguir leyendo la Biblia, podemos encontrar como que unas estrategias tan profundas de cómo manejar el dinero, que si esto no hiciera de parte de Dios, tampoco estaría escrito en la Biblia para que tú y yo lo aprendiéramos. Una de estas grandes estrategias que para mí es como de las más importantes, todo viene inspirado por Dios. Está en Génesis 41 y es cuando básicamente vienen los años de hambruna y vienen los años de abundancia en Egipto. Y José hace parte, digamos que está viviendo en Egipto, pero en ese momento está como en la cárcel. Pero me encanta porque quiero que entendamos acá varias cosas. La primera es, ok, una de las estrategias que para mí es evidente
que es marcan la diferencia y quiero que todos aprendamos acá, que es uno de los grandes secretos que incluso yo enseño en mis mentorías. Quiero que sepan que todas mis mentorías tienen estos fundamentos porque todo es bíblico de cómo ahorrar. El secreto está escrito en este Génesis 41, donde básicamente José le cuenta a Faraón cuál es una estrategia que él debería estar poniendo en práctica para que dentro de esos primeros 7 años de abundancia, donde van a tener muchísimos recursos, ellos van a poder guardar, ahorrar una parte de esa producción, sobreproducción así abundante, para que ellos puedan sobrevivir los siguientes 7 años. Entonces, los invito a que se lean esa parte de Génesis 41, donde básicamente está esa estrategia de cómo ahorrar. Y es claro. Entonces, si Dios la puso acá y nos está enseñando cómo ahorrar, ¿por qué tú y yo no ahorramos? Es claro que en la Biblia están escritas todas las estrategias de cómo administrar los recursos que nosotros tenemos con nuestro dinero. Y si aprendiéramos a leer este libro y nos dedicáramos de verdad a leerlo un poquito más, podríamos entender y aprender todos estos secretos que sencillamente te ayudan a ti y a mí. Y es que hay algo que nosotros, por ejemplo, yo estoy en Colombia, soy colombiana y nosotros no tenemos estaciones. De pronto otros países que están en unas ubicaciones más al norte o al sur y tienen estaciones, entienden esto un poquito más. Pero cuando tú y yo vivimos en un lugar donde básicamente siempre tenemos el mismo clima, no entendemos el tema de las estaciones. Pero hay un animalito tan chiquito que nos enseña a todos, que son las hormigas, también está escrito en la Biblia, de cómo nos enseña de que cuando están en verano, ellas recogen alimento para lo que comen diariamente, pero también para el invierno. Ellas van recogiendo alimento de más y lo van guardando, porque en invierno ellas no pueden salir a buscar alimento. Entonces, sí hay ciclos. En la Biblia no está escrito que porque tú eres creyente y eres hijo de Dios, no vas a tener crisis o adversidades o cosas que tengas que enfrentar en la vida. No está escrito así, todo lo contrario, lo que está escrito son las herramientas de qué tenemos que hacer tú y yo en el momento que tenemos esas circunstancias, esas crisis. Tenemos todas las herramientas y están escritas en la Biblia. Entonces, una de esas circunstancias y una de esas estrategias que realmente sí podemos aprender, incluso desde la Biblia, es ahorrar, es administrar los recursos. Incluso Proverbios una y otra vez nos dice y nos enseña cómo es importante que una persona busque conocimiento, aprenda inteligencia, aprenda sabiduría. Y aquí estamos hablando de tres temas distintos, claro, pero uno de esos tiene que ver con aprender cómo manejar tus recursos. Entonces, yo te invito a que sigas leyendo la Biblia porque tiene muchísimos secretos, pero otra cosa que te quería decir acá es que esto no vino porque José se lo inventó. Quiero que entendamos que Dios es el que manda todas las estrategias, incluso financieras, de las cuales estamos leyendo. Dice en el Génesis 41:16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y lo mismo dijo Daniel cuando lo llamó también este príncipe para que también le hablara sobre sus sueños. Y es que no viene de ellos. Yo quiero que entiendas que todas estas estrategias vienen de Dios, viene el poder que Dios nos da para hacer las riquezas. Y entonces cuando tú y yo entendemos esto, podemos estar tranquilos de que si tú y yo aprendemos a tomar las decisiones correctas con nuestro dinero, con el dinero que recibes por la expertise que tienes, por el trabajo que estás realizando, si tú aprendes a quitarte todas estas pensamientos limitantes que nos han llenado la cabeza y que sí nos han hecho despilfarrar y salirnos del dinero, pues nuestra vida va a ser distinta, porque Dios sí quiere que seas próspero, pero para eso tienes que aprender a manejar tu dinero. Y creo que una de esas creencias espirituales que para mí es muy claro es que a veces las personas piensan que no tienen que aprender a manejar sus recursos, porque como que es obvio que desde chiquito manejamos dinero. Pero si fuera tan obvio que manejar dinero es igual que ser próspero, ¿por qué en este momento no estás viendo tu prosperidad financiera? ¿Por qué no tienes la libertad? ¿Por qué no vas en camino allá?
Si vas en camino, te felicito, pero si no, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí hay un pasaje que también habla de eso, que nos habla de cómo Dios, era como una parábola que les estaba enseñando, de cómo un hombre le repartió lo que eran monedas en su momento, a unos trabajadores y esos trabajadores cogen los recursos, a uno le dio cinco, a uno le dio dos y a otro le dio uno. Muchas personas dirían que al de uno, ¿por qué le dio tan poquito? Y si tú recibiste uno y es el que está recibiendo en este momento de pronto un salario que no es el salario que tú estás esperando, no significa que tú no debas dar cuenta de la administración que estás teniendo con ese recurso que para ti en este momento es chiquito. Pero ¿qué pasó? El de 5 en la Biblia dice que se da conforme a la capacidad que tienes. Le dieron 5 a un trabajador y ¿cuánto produjo? 5. Y el que le dieron 2 produjo 2. Y el que le dieron una sola moneda que hizo por miedo, dice que por miedo se fue y escondió la moneda en la tierra y cuando volvió el dueño, le devolvieron, entonces el de 5 le devolvió 5 y le dijo, siervo bueno y fiel, en lo muy poco fuiste, bueno, en lo mucho te daré. Perfecto. Lo mismo sucedió con el de 2. ¿Qué pasó con el de uno? Por miedo, por sensaciones de miedo, tienen mucho que ver, está escrito en la Biblia. Todos sufrimos de miedo, no significa que el de 5 y el de 2 no, no significa que porque yo sea mentora financiera en algunos momentos no tenga miedo en decisiones financieras, pero uno tiene que ir a buscar cuál es la estrategia, cuál es el conocimiento, si no sé, ¿cómo lo aprendo? De hecho, fue reprendido. Le quitaron el uno solo que tenía, se lo quitaron, se lo dieron al que más tenía y además le dijeron que era un siervo infiel y lo terminaron mandando a la oscuridad. Eso también es otro capítulo que merece toda una enseñanza, pero lo que quiero que entendamos es que sí, tú y yo tenemos que aprender a manejar nuestros recursos, incluso con nuestras creencias espirituales, ya no para que nos limiten, sino para que nosotros sepamos qué hacer con los recursos que Dios nos da hoy, porque tú y yo estamos recibiendo dinero hoy. Y sí es nuestra responsabilidad ser fieles con lo poco, porque cuando tú eres fiel con lo poco, aprendes a administrarlo, te dan más. Eres lo que le pasó al que tenía 5 y es lo mismo que le pasó al que tenía 2. Entonces, lo que quiero que entendamos es, aquí ya les he dado bastante información acerca de cómo a veces nosotros estamos completamente equivocados porque hemos escuchado solo partes, fracciones, porque no hemos leído el principio ni el final que tiene que ver con esa frase o con esa enseñanza o con ese contexto. Y sé que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo en términos espirituales que enseñar en temas financieros. Pero yo lo que quiero que entiendan acá es que nosotros sí tenemos creencias espirituales que nos pueden estar afectando cómo estamos manejando nuestro dinero hoy y eso sí está afectando directamente tu tranquilidad financiera. Y Dios no quiere eso para ti. Todo lo contrario, creo que para eso me dio el trabajo que tengo hoy. Realmente llevar a las personas a la libertad financiera, libertad de mentalidad, libertad de creencias, libertad en la forma como se manejan los recursos, enfrentar el miedo y darle con toda para uno poder ir y tomar las decisiones que tiene con su dinero, con todo el miedo. Todas las personas tenemos miedo en algún momento de nuestra vida, pero lo que nos define no es el miedo, es la decisión que tomamos con todo y miedo. Y hoy puedes no estar pasando por una circunstancia financiera que no sea la mejor, pero eso no te define, eso no define el resto de tu vida, sencillamente es solo una fracción de tu vida. Y tú hoy puedes tomar decisiones muy distintas, incluso por tus creencias, incluso por tomar y aprender conocimiento financiero para cómo manejar tu dinero, para que no pierdas lo que tienes, para que tomes decisiones distintas que te lleven realmente a lo que a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, les quiero decir como de verdad 3 pasos súper prácticos que nos van a ayudar en este tema de nuestras creencias financieras. La primera, definitivamente, los animo a que empecemos a leer proverbios.
ustedes no saben la cantidad de riqueza de enseñanzas de vida, de cómo debemos de verdad manejar nuestros recursos y nuestro dinero viene de este libro tan precioso y tan maravilloso de Proverbios. Entonces los invito a que al menos se lean, así sean unos versículos diarios, y ustedes no saben cómo les va a empezar a cambiar la vida en muchísimas cosas. Lo segundo que quiero decirles es, existen muchísimos versículos en la Biblia donde nosotros sí podemos ver que Dios nos da con abundancia. Por ejemplo, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no leo ahí que digan para escasez y para que la tengan en escasez, para que la tengan en hambruna, no, para que la tengan en abundancia. También dice en tercera de Juan 1:2, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que entendamos que sí hay versículos en la Biblia donde nos hablan de prosperidad, de abundancia, de cosas que Dios realmente quiere para ti y que aquí nos demuestran y nos ayudan para volver a reeducar nuestra mente y decirle, no, la creencia que teníamos de que está mal, es incómodo y no es cierto que Dios quiera que yo sea rica, millonaria y que tenga comodidad, no es cierta. Y quiero que en este segundo acabe de decir, quiero que tú seas una persona rica, Dios quiere que tú seas una persona millonaria, Dios quiere que tú tengas muchísimas cosas en comodidad. Si tú en el momento que yo te estoy diciendo esto, tú te sientes como incómoda, te quiero decir, tienes que trabajar en tu creencia, porque cada vez que uno siente una incomodidad como acá adentro, a mí me pasaba. Al principio, cuando yo decía la palabra, voy a ser rica, millonaria con las decisiones que estoy tomando, construyendo la vida que estoy tomando, las decisiones de vida que estoy haciendo, lo voy a hacer. Cada vez que yo lo decía, ustedes no saben como que aquí se le hace a uno como, yo no sé, uno siente algo rarísimo y los enseño, y los invito a que lo hagan. Digan, yo voy a ser una persona rica, millonaria. Si tú sientes que hay algo que no te funciona, yo quiero que entiendas que hay algo que está mal en tu creencia. En las creencias de generaciones, de cultura, de todo lo que hablé en el live pasado. Si no se lo han visto, los invito a que se lo vean. Todo lo que he hablado hoy, porque eso no es la verdad. Si ustedes ven el primer millonario, multimillonario, rico que existió en la tierra, en el mundo registrado por la Biblia, fue Abraham. Después fue Isaac, después fue Jacob. No, ni siquiera cabían en la tierra Jacob y Saúl, y por eso les tocó dividirse. Por eso Abraham tampoco pudo seguir con su sobrino de la cantidad de animales que tenían. Entonces yo quiero que entendamos que seas rica y millonaria no tiene, ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que es el tercer paso que entendamos y del que te quiero hablar, y es que cada vez que Dios nos da riqueza, no es para solo tu bien y tu propósito de vida egoísta, solo para ti. No es cierto. Ahí sí hay diferencias, porque es que Dios sí nos ha dicho que Él nos da y por su gracia, por su regalo, Él nos da, nos bendice para que nosotros ayudemos a otros, para que nosotros ayudemos sus causas, para que nosotros ayudemos a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Está escrito en la Biblia. Entonces, esto tiene muchísimo más que ver que para que seas millonario y para que tengas más cero en la cuenta. Estás en eso sí estamos completamente equivocados y errados. Y por eso quiero aquí hablarles de 5 cosas. El hombre tiene 5 necesidades básicas en su vida. El primero es de seguridad, de reconocimiento, de amor, de conocimiento y de ayuda. Yo les estoy hablando acá un poquito rápido porque no esperaba demorarme tanto. Esto es algo que yo trabajo directamente en mi mentoría Hola con muchísimo más detenimiento porque es un tema demasiado importante y es que el dinero sí tiene un propósito. Y la razón por la cual tú y yo llegamos a tener recursos y no nos sentimos vacíos es porque tiene un propósito, porque cuántas personas en esta vida, personas que tienen mucho dinero, muchos recursos, han terminado acabando con su vida y el problema no es por dinero, es por soledad, es por vacío. Entonces quiero que entendamos acá, Dios no te da
para que seas millonaria, rica, tengas comodidad y libertad financiera, para que tú llenes vacíos. No, tienen un propósito completamente distinto. Y cuando yo empiezo a mirar estas 5 opciones que el hombre tiene necesidades y que siempre busca saciar con dinero, aquí hay dos que solo y únicamente te ayudan en pro de tu vida, que son positivas para tu vida y que hacen parte de las razones por las cuales sí hay un propósito por el cual Dios te da y te da en abundancia para que tengas. Y es ayuda y conocimiento, porque cada vez que tú tienes recursos, tú puedes comprar más conocimiento para tener más. Tú puedes aprender más. Yo no conozco ni un ricachón, ni una persona realmente millonaria que no esté leyendo todos los días, que no esté aprendiendo algo nuevo. Así que no te quedes estancado si estás buscando realmente que eso suceda en tu vida. De hecho, está escrito en la Biblia. Y lo segundo es la ayuda. Definitivamente uno de los mayores propósitos por los cuales sí Dios nos da muchísimos recursos financieros tiene que ver con la ayuda que tú vas a dar, aparte de dar tus diezmos, tus ofrendas, de ayudar a todas las obras que existen, que Dios realmente quiere que ayudemos a tantas personas que se necesitan, tantos pobres, tantas personas que necesitan nuestra ayuda, los huérfanos, las viudas, o sea, están escritos literalmente con nombre en las ayudas que tenemos que dar, que debemos dar porque podemos hacerlo. Y es que, a ver, ¿de dónde nosotros esperamos poder ayudar a otra persona si no nos sobran recursos? Dios quiere tener personas que puedan ayudar a realmente desarrollar y ayudar a tantas personas que lo necesitan. ¿Y cómo lo vas a poder hacer si tú estás en crisis, endeudado y solo te alcanza para el día? No hace parte del propósito de Dios. Si algo hoy, dentro de todo lo que te acabo de contar, realmente se mueve dentro de ti, lo primero que quiero es que le agradezcas a Dios por estar hablando a través de mí hoy. Creo que este es un tema demasiado polémico. Creo que es un tema que toca fibras muy, muy, muy profundas. Para mí lo es. A mí me ha cambiado la vida aprender a leer la Biblia. A mí me ha cambiado la vida en términos financieros, porque eso es lo que yo enseño en mi mentoría ahora. Y por eso quiero que le agradezcas a él, porque creo que estas lives básicamente van para poder dar del propósito que Dios me ha dado, de poder liberar a las personas de tanta esclavitud que hay mental acerca de tantas creencias, incluyendo creencias espirituales. Cuando tú dejas realmente de pelear con tu prosperidad, se abre el fluir de la provisión y tu corazón vuelve a latir, vuelve la esperanza porque ya no asocias el dinero, los recursos que recibes, que sí, también he aprendido que es responsabilidad tuya de manejar los recursos. Una parte que Dios te da, otra parte que son tuyos y que tú tienes que aprender cómo los manejas y cómo los multiplicas. Y sí es posible aprender y hacerlo, pero necesitas empezar a quitar tantas creencias que tienes en tu mente y adicionalmente empezar a actuar con todo el miedo, porque yo sé que no es fácil actuar con el miedo. Y yo sé que hay que dar el paso para enfrentar ese miedo que a veces sentimos, pero cuando volvemos a confiar en Dios y entendemos que todo es por su misericordia, por su gracia, por su perdón, es un regalo, es un regalo. O sea, no hay nada que yo pueda, con lo que yo pueda pagar todo lo que Él hace por mí. Ni tú. Cuando tú y yo entendemos eso, nuestra vida cambia, incluso financieramente. Así que hoy los invito a que hagamos esta reflexión el día de hoy, porque sé que este live los va a liberar completamente y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Así que gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por estar acá, escucharme y tenemos un próximo live también el martes donde vamos a hablar tu falta de confianza está afectando cómo estás manejando el dinero. Y por eso les estoy diciendo, todos los lives que están programados y de los cuales les voy a estar enseñando, tienen que ver uno con el otro. Así que los invito, si no se han visto el primer live, para que se lo vean y no fallen al live que vamos a tener el próximo martes, porque vamos a estar hablando de cómo nos afecta la confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, cómo nos está afectando para que nosotros manejemos el dinero de la forma más extraordinaria que deberíamos estarlo manejando.
Así que me encantó verlos a todos el día de hoy. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Por favor, descansen y reflexionen en todo lo que les dejé acá. Un abrazo.